no está en una recesión técnica, pero quedan muchas dudas que vamos a intentar resolver con la ayuda de Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer contar contigo, Rafael, muchísimas gracias. Gracias. En primer lugar, ¿cómo se puede explicar esta revisión al alza del dato de PIB del tercer trimestre cuando ya ha pasado tanto tiempo? Es un dato de mediados de 2023 y se revisa ahora. ¿Cuál es el motivo que da la Destatis? Porque es verdad que yo mirando el informe no encontraba ningún motivo de revisión al alza del tercer trimestre, del dato del tercer trimestre. Bueno, las razones que siempre se dan por revisiones al alza es porque en el cuarto trimestre tienes más información sobre el tercer trimestre. Entonces, la revisión tampoco es nada exagerado. Es decir, que si se daba una caída del 0,1, pues ahora se ha dado que en el tercer trimestre la economía cayó un 0%. Pero lo importante es darse cuenta de que la economía alemana está sufriendo una crisis muy importante con una caída del PIB del 0,3% en el conjunto del año 23 con respecto al 22. O sea que estamos en una economía que está en crecimiento negativo, aunque no haya habido 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo. Pero esto, para el que pueda ser un poquito más mal pensado, ¿no tiene un sentido económico? Los datos que nos están proporcionando en el día de hoy tienen sentido económico como para que podamos decir que Alemania no está en recesión técnica, y no estamos hablando de un posible maquillaje de los datos por parte de la Destatis para no tener esa recesión técnica, porque al final estamos hablando de una décima de diferencia, del menos 0,1 al 0. Sí, pero también la Oficina Federal de Estadística alemana también ha dicho que la economía en su conjunto se contrae un 0,3. O sea que eso es muy grave, porque es la única economía importante del mundo que tiene un crecimiento negativo en el año pasado. Y lo que hay que ver es que es una economía que está sufriendo mucho la guerra de Ucrania, porque sus relaciones con Rusia eran muy importantes, porque recibía un gas muy barato, porque ha tenido sequía y los ríos alemanes pues no han podido trasladar el carbón que podía sustituir al gas de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 proveniente de Rusia. O sea que Alemania ha sufrido mucho también la inflación y, lógicamente, el consumo pues ha caído en el conjunto del año 23, y la inversión pues también ha caído en el año 23. O sea, lo que tenemos que ver, y a mí lo que me parece más importante, es que el comienzo de año en Alemania, con este dato y con los tractores en Berlín protestando por la reducción de las subvenciones al diésel agrícola que ha originado este ministro Robert Habeck del Partido Verde, y que quiere eliminar la utilización de combustibles sólidos, de combustibles no renovables. Entonces, a mí me parece que hay un gobierno, el gobierno alemán, es un gobierno formado por el Partido Socialista, el SPD, los liberales y los verdes. Y es un gobierno que está en descomposición, es un gobierno que la gente está cansada y está en la calle protestando, y que vamos a ver ahora en junio en las elecciones europeas qué piensan los alemanes de este gobierno de coalición que le está yendo muy mal las cosas. Al dato de PIB de Alemania, Rafael, ¿crees que el hecho de que no hayamos tenido recesión técnica ahora hace que Alemania esté fuera de peligro económico? Es decir, aunque el titular no sea que hay recesión técnica, ¿está Alemania en crisis aún así? Está Alemania en crisis. Está Alemania en crisis porque está en una situación que desde 1945 no había visto una cosa igual el país. La situación actual dista mucho del país ejemplar de décadas pasadas. Subyace un peligro de descomposición política y social provocada por la entrada de migrantes, por
millones de personas refugiadas que entraron en Alemania en la época de Merkel. Y ahora las encuestas dicen que el CDU, es decir, un partido que no gobierna, es el que tiene más intención de voto, y el segundo que tiene más intención de voto es Alianza para Alemania, el partido de extrema derecha. Es más, en las 3 elecciones que va a haber este año en los 3 Länder del este de Europa, la extrema derecha tiene un 40% de intención de voto. Y eso es porque Alemania en este momento no tiene un sistema de energía sostenible, porque se ha hecho un esfuerzo por las energías renovables, pero al final han tenido que acudir a los combustibles fósiles, incluido el carbón. O sea que el estado del bienestar ha engordado demasiado y ahora el país está en una situación muy complicada. Y de hecho, el gasto público pues han tenido que reducirlo porque el Tribunal Constitucional alemán le dijeron que una partida de 40.000 millones no la podían utilizar porque era para otra cosa. Y eso ha hecho que el gasto público en el 23 se redujera, lo cual también ha contribuido a esta situación de estancamiento con inflación. Rafael, ¿crees que la recesión técnica podría llegar en algún punto en 2024 o va a ser un año más de recuperación, entre comillas, económica? Pues depende mucho del calendario electoral. Si adelantan elecciones y las hacen coincidir con las elecciones europeas, puede ser que haya un nuevo gobierno del CDU, un nuevo gobierno que podría tener alianzas con el SPD, lo cual sería complicado, o con AfD, con Alianza para Alemania, pero yo creo que este año 24 es un año complicado para Alemania, es un año en el que puede volver a tener un crecimiento negativo. La guerra de Ucrania, el gasto militar, que tienen que aumentar necesariamente para poder ayudar a la guerra de Ucrania contra Rusia. Es el país más involucrado en la guerra y el que más ha perdido, el que más ha sufrido, porque esa buena relación con Rusia se ha roto. Y sea cual sea el final de esta guerra de Ucrania con Rusia, nunca será buena o tan buena como lo era antes para Alemania. Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues Alemania hoy claro protagonista y el resto de